y repartidoras este tipo de aplicaciones. Entendemos que es un caso especial para visualizar algunos rasgos que tienen que ver con las dinámicas de implementación de nuevas tecnologías, la tendencia a la precarización laboral y diferentes formas de control de la fuerza de trabajo. Vamos a presentar a nuestra primera invitada. Vamos a presentarla entonces. Tenemos a la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Julieta Haidar, quien es investigadora del área de estudios laborales del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y ella ha trabajado temáticas en relación a la configuración del proceso de trabajo en las plataformas de reparto de la Ciudad de Buenos Aires y los procesos de plataformización del trabajo. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, mil gracias por la invitación. Acá me hubiese encantado estar ahí en ese país hermoso vecino, de Uruguay, pero bueno, estoy como finalizando. Ahí no me veo más. ¿Me están viendo? ¿Se escucha? ¿Ve? Pero te escuchamos, puedes proseguir si querés. No me ven, pero me escuchan. Bueno, ya algo. Ahí te vemos. Ahora sí, gracias. No, me estaba excusando porque estoy culminando un embarazo, así que por ese motivo no estoy allí en Uruguay presencialmente, pero bueno, espero que acá a la distancia la presentación sea provechosa también y podamos dialogar. No sé si presentás a los demás todos los nombres o ya arranco yo. No, podés arrancar tranquila. Bueno, entonces nos iremos conociendo a medida que hablemos. Ok. Power, yo no me doy cuenta si lo están pasando ustedes que les mandé o si yo tengo el manejo de las diapositivas. Lo manejamos nosotros. Así que Bueno, entonces indicanos y en vamos todo pasando. caso, bueno, en todo caso yo les voy diciendo. Bueno, yo formo parte de un centro de investigación de Argentina, que es el Centro de Innovación de los Trabajadores, esa es la sigla CITRA, que es un instituto de doble dependencia, que depende de la agencia de investigación más importante de Argentina, que es el CONICET, y de una universidad también que es UMED. Nosotros hace, diría, 4 años, desde el 2018, que comenzamos a estudiar el fenómeno de plataformas digitales, y más específicamente de plataformas de trabajo, casi en el momento mismo en que se instalaron en Argentina, en ese 2018. Luego, por supuesto, fueron creciendo. Hicimos investigaciones de distinta índole, trabajos de encuesta, ¿no?, de mediciones del sector, sobre todo lo que es reparto. Hicimos muchísimo trabajo en entrevistas, porque somos un grupo de investigación que venimos estudiando hace mucho tiempo relaciones laborales, y más específicamente los temas de organización colectiva de trabajadores, ¿no? Pero bueno, acá también nos metimos un poco con estudiar mercado de trabajo, impactos de estas plataformas en mercados de trabajo, trayectorias laborales, por supuesto lo que es organización colectiva de trabajadores y trabajadoras, condiciones de trabajo, proceso de trabajo. Y el año pasado, hacia fines del año pasado, lo que hicimos fue avanzar un poco y tratar de abordar otras aristas que nosotros entendimos que son menos estudiadas, no solo en Argentina y América Latina, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, como que pensamos este mapa de relaciones laborales, entendiendo, por supuesto, relaciones laborales en su sentido tripartito, ver no solo organizaciones colectivas, que es un poco nuestro enfoque principal y más tradicional, sino también dinámicas empresarias, modelos de negocios. Esto sí, por supuesto, está estudiado, pero lo que vemos que está menos estudiado son las relaciones de estas empresas de plataformas, más específicamente de las plataformas de reparto, con los proveedores o negocios, ¿no? Todos sabemos que plataformas se definen como empresas de intermediación, empresas tecnológicas que conectan a partes, ¿no? A trabajadores con, en este caso también, clientes, digo, y además de clientes, los proveedores, que serían, por ejemplo, supermercados, restaurantes y demás. Entonces nos interesó ver también el año pasado, hacia fines del año pasado, la relación de esas plataformas con los negocios, estos restaurantes, bares, impactos un poco en el sector gastronómico.
Como para, digo, más allá del caso, porque a veces como escuchar caso ajeno resulta un poco aburrido, pero para pensar una línea de alguna manera de investigación más novedosa, ¿no? Nosotros tenemos clarísimo, de algún modo, todo lo que tiene que ver con las características de un trabajo que es sumamente precario, porque no hay salarios mínimos garantizados, porque no hay derechos del trabajo de ningún tipo, a la seguridad, cobertura social. Eso se da a nivel internacional, no es novedoso en Argentina ni en ningún país de América Latina, pero lo que veíamos que estaba menos estudiado es esta cuestión de la relación que tienen las empresas de plataformas con este tipo de negocios, de restaurantes, bares y demás. Entonces esto es algo que incorporamos y que queríamos ver en particular cómo esto se daba en el contexto de pandemia, que por supuesto generó un quiebre, generó más que quiebre un punto de inflexión en las dinámicas de las plataformas de trabajo, ¿no? En general, de cómo trabajan los trabajadores en relación a los controles que se ejercen sobre los trabajadores, pero también sobre estas empresas. Así que en el caso de Argentina sí, para incorporar otra dimensión, digo, más allá del caso argentino, que quizás puede servir para pensar el fenómeno en otros países, es tomar en cuenta una dimensión política, ¿no? Digamos, cómo estas plataformas se desenvuelven de acuerdo a cuál es el gobierno de turno en cada país, porque eso también da ciertas especificidades geográficas y que hace que el estudio sea interesante hacerlos en distintos países, porque si no nos dedicamos únicamente a leer lo que se hace en Inglaterra y no estudiamos más qué pasa ni en Argentina, ni Uruguay, ni demás. Actualmente, por ejemplo, el PT y Lula están trabajando en proyectos de regulación ahora en la campaña del trabajo de plataformas, por mencionar un caso. Chile tuvo una legislación. Entonces, si bien estas plataformas tienen modelos de negocios que son similares a nivel mundial y que esta lógica de precarización del trabajo también es universal, presentan inflexiones regionales. Digo, yo voy a presentar datos de Argentina, pero me interesa más que nada que se interprete en este sentido, que el caso de Argentina, más que uno quedarse con esos datos que a lo mejor no interesan o quizás sí, pero poder recuperar la cuestión más vinculada a, bueno, dimensiones de análisis que pueden servir para estudiar el caso de Uruguay o de otros países. Entonces, en este sentido, como las dos cuestiones para ver, ¿no? Y que uno intenta aportar, es ver la dimensión política, cómo juega, y por otra parte, tomar en cuenta también cómo se vinculan las plataformas con lo que ellas llaman como proveedores, aliados, partners, en el caso de negocios del sector de la gastronomía, cuando hablamos de empresas de plataformas de reparto de delivery. Bueno, ahora sí, ya pasada esta presentación para explicar de qué va, podemos pasar la diapo. Bueno, esto es más o menos lo que acabo de decir. En el caso concretamente de Argentina, nosotros queríamos ver como este cambio en Argentina, las empresas de plataforma que se instalan en el 2018 lo hacen bajo un gobierno, digo, esto está hecho de manera, por supuesto, como muy sintético y de modo tal que es un poco brusco, ¿no? Esta idea de proempresarial por obrero, pero sintetizándolo, el gobierno de Mauricio Macri con ciertas características de más uno lo podría leer como neoliberal, neoconservador, siguiendo esa línea, pero que lo que a nosotros nos interesa, más allá de una caracterización abstracta, que es lo que tiene que ver con el vínculo con las empresas, fue un gobierno que intentó imponer, instalar una reforma laboral similar a la reforma laborista de Brasil, que no lo consiguió, por supuesto porque hay un movimiento obrero resistente. Fue el gobierno que sancionó una forma jurídica que se llamó SAS, pero bueno, no importa, pero el concepto es una forma jurídica que le permitió a estas empresas de plataforma instalarse en Argentina con una inversión risible, muy baja, algo similar a 3 salarios mínimos, se podía fundar una empresa. Así es como llegaron Rappi, Uber y otras empresas en el año 2018. O sea, vemos una empresa
que ya a priori genera condiciones para, sin mayores obligaciones, sin pedirle mayores cumplimientos a estas empresas, les permite operar. Y con el cambio de gobierno que se produce con un gobierno, bueno, de tradición peronista, digo, que tiene que ver con esta tradición más pro-obrera o laborista dentro de Argentina, encarnado por el presidente Alberto Fernández, había una gran expectativa, sobre todo de las organizaciones de trabajadores de reparto, de abogados laboralistas, de que este nuevo gobierno, como tiene esta ideología más pro-obrera, pudiera regular más el trabajo de plataformas a las empresas y dar una legislación que dé derechos a los trabajadores. Esta es la expectativa que existía y que, digo, rápidamente se vio un poco defraudada, ¿no? Al menos al día de la fecha, si bien hay iniciativas, no hay una legislación existente. Y esto además se suma, que siempre es como este punto de inflexión y un argumento político para los vaivenes que se van sucediendo, la pandemia, ¿no? Que efectivamente ha tenido desde ya importantes efectos en Argentina, en lo que es el aumento en el primer año, sobre todo de la desocupación, de pobreza, de fragmentación, y que esto impactó, por supuesto, en la mano de obra y en el sector. Entonces, esto para ver, bueno, cambios en los gobiernos, cambios políticos. Y después, el otro eje de trabajo que nosotros hemos hecho es este más clásico de pensar los vínculos de las plataformas con los trabajadores y trabajadoras, y con esto que mencionaba en el comienzo, la relación con restaurantes, bares, los llamados aliados o partners de estas empresas de plataforma. Bueno, ahora vamos ya un poco a los resultados, para ser breve, porque sé que venimos como una jornada larga. Si quieren pasar la diapositiva. Para adelante. Eco. Bueno, esto que para nosotros constituye como de algún modo ciertos hallazgos, no solo en los resultados, sino también en plantear las preguntas, cosas que por momentos quedan de lado. Por supuesto, quienes hacemos estudios del trabajo nos interesa la relación capital-trabajo, por sobre todas las cosas. Entonces, por eso desde ya uno trata de estudiar cuáles son condiciones de trabajo, procesos de trabajos, organizaciones de los trabajadores. Pero entendemos que ha quedado un poco descuidada esta relación de las empresas de plataformas con, bueno, la pizzería, con la hamburguesería, con el restaurante, que por sobre todas las cosas durante la pandemia de COVID-19, que lo que pasó en Argentina también pasó en otros países, largos meses con disposiciones de restricciones a la circulación, ¿no? Obviamente que uno no podía ir a sentarse a un bar, a un restaurante y demás. Entonces había una cantidad de bares, restaurantes, todo el gran sector gastronómico, que en muchos de los casos, hasta el momento, no tenían vínculo alguno con estas plataformas de reparto, ¿no? Que en Argentina solo al momento operan dos, que son Rappi, bueno, y Pedido Ya, con origen Uruguay, luego, ya sabemos, internacionalizada, ¿no? Entonces, hasta el momento no tenían relaciones con estas empresas, pero que se vieron forzadas a hacerlo, porque el dilema era o trabajamos con las empresas de plataformas o no trabajamos. Fue apareciendo el sistema de takeaway, pero bueno, como de manera tibia. Lo cierto es que las plataformas se impusieron como la única opción posible para sostener el sector, y esto trajo aparejado también una serie de condicionamientos hacia ese sector gastronómico que se encuentra en diferentes condiciones. No es lo mismo una mega empresa, una multinacional como McDonald's, que la hamburguesería de barrio, de la esquina, lo mismo con lo que sucede con la pizzería, ¿no? Entonces a nosotros nos pareció interesante introducir esta idea de
también relaciones asimétricas, no solo en pensarlo como uno lo entiende que existe por definición en la relación capital-trabajo, es decir, las empresas de plataforma con los trabajadores, sino también pensarlo con estos aliados o partners. Y que esa asimetría estaba dada por la unilateralidad de estas empresas de plataformas, que lejos de poder estar, digamos, los negocios en una mesa de negociación más o menos equitativa, como incluso se supone que existe en un contrato civil y comercial, es imposición de la empresa, bueno, querés empezar a operar como nosotros, te cobramos el 20%, el 25% de comisión por cada una de las transacciones que realices. Y esto además veíamos que estas empresas, digamos, aliados o partners, también tienen diferentes condiciones para hacer un intento de negociación. Nosotros pudimos acceder con gran dificultad, con un trabajo muy artesanal, de entrevistar a casas de comida, a grandes empresas, a los contratos que firman las empresas de plataformas con estos negocios. Es decir, por ejemplo, el contrato de Rappi con Arcos Dorados, el contrato de Rappi con, no sé, Pizzería Cachito. Y veíamos que había una diferencia abismal en comisiones que se cobraban por lo mismo a una gran empresa que a una pequeña empresa, ¿no? En el caso entonces de McDonald's, por el mismo servicio del delivery, del marketplace, a lo mejor le cobraban una comisión del 15%, a una pizzería o una hamburguesería chiquita del 25%. Por eso nosotros hablamos ahí abajo, yendo un poco más rápido, a los efectos de dumping que esto tiene, ¿no? Es como una competencia desleal. Hay una fuerte tendencia con este sistema a fortalecer a grandes empresas frente al, digo, el pequeño, no sé si la figura existe igual en Uruguay, de la roticería, del envío a domicilio, la pizzería. Entonces, fuertes dificultades en ese sentido y disparidades. El otro tema que introducimos es, así como uno habla en la relación con los trabajadores de la gestión algorítmica, que es un concepto que utilizan muchísimos autores, que nosotros también lo hemos utilizado para ver la cuestión de un sistema de disciplinamiento y control sobre los trabajadores. Por ejemplo, no te rechazás tantos pedidos, vas a recibir una penalidad, me quedan 5 minutos, perfecto. Lo mismo vemos que sucede en el caso de los restaurantes y de los bares. Esto no sé si es muy conocido, por eso a mí me parece interesante señalarlo, esta cuestión de las mismas empresas tienen que estar conectadas y gestionar los pedidos de un restaurante, un bar a través de la plataforma, y si los rechazas también reciben penalidades, que después podemos ver cuáles son. Y hay un sistema de monitoreo permanente que tiene incluso impacto sobre el proceso productivo. ¿A qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, la organización de qué comida se va a producir, ¿no? En qué tiempos tiene que hacerse, es decir, hay una injerencia de estas plataformas en el mismo modo en que se organiza el proceso productivo gastronómico. Entonces, nosotros que estamos tratando de tener una mirada más amplia, vemos los efectos que tiene sobre locales gastronómicos, ¿no? Aumentándole sus comisiones, los efectos de dumping y la otra cuestión fundamental que vemos en países como Argentina, y esto ahora se está dando en otros países, pero en Argentina es estructural, los altos niveles de inflación que existen. ¿Y esto porque es? Obviamente la pizzería, si tiene que pagar un 25% de comisión, no puede absorber ese 25% de comisión y lo traslada a los precios. Entonces la pizza, que uno llega a su casa, tiene el costo del delivery más el costo que se le suma de los precios por las comisiones que cobran estos negocios. Ahora sí, paso 2 cosas más. Próxima diapo. No, la anterior, eso. Esto, si bien entiendo que
puede resultar muy interesante a nosotros, un poco como nos resulta tan reiterado, y creo que también tan común, que por eso a mí positivamente me resulta menos interesante, porque bueno, el público que no lo conoce capaz que puede ser más interesante. Cambios que se dan en la pandemia, en el trabajo. Las encuestas primeras que se hicieron da en Argentina un 80% de población migrante desarrollándose en esta actividad, ¿no? Y con la pandemia se ve una fuerte incorporación de población argentina, aquella población que venía teniendo trabajos informales y que por la pandemia lo perdieron sus fuertes ingresos y encontraron en estas plataformas una actividad de refugio, ¿no? La otra cuestión que nosotros sabemos es que este trabajo también es informal, es un trabajo sin cobertura social. Entonces se da una suerte, hablamos de movilidad horizontal, de un tipo de informalidad a otra. Venían de trabajos informales, con la pandemia los pierden, pasan a un nuevo trabajo informal, que es el trabajo de plataformas. Hay un montón de datos que a nosotros nos indican una intensificación de la explotación de los trabajadores en la pandemia, tales como hacen la misma cantidad de horas y de pedidos, pero tienen menos ingresos que antes de la pandemia. Eso tiene explicaciones, después lo podemos ver por el modo mismo en que se organiza el trabajo. Y si vemos en este otro aspecto que nos venía interesando, cierta transformación de algún modo en la organización colectiva de los trabajadores, porque hay en el contexto de pandemia como una fuerte conciencia de esta paradoja de ser declarados trabajadores esenciales, porque eran de los pocos que podían circular, pero al mismo tiempo precarios. Y todo eso generó muchísimas movilizaciones, un pliegue a los paros internacionales de trabajadores, pidiendo precisamente por protecciones frente a COVID, pidiendo por recomposiciones en las tarifas y demás. Y la última, para completar esto, a ver cuál más sigue, si hay una más, si me pueden pasar. Bueno, rápido la anterior y voy a esta. Respecto de la regulación, rápidamente lo menciono porque siempre, bueno, depende en qué mesa uno se encuentre y la pregunta es ¿y qué hacer, no? ¿Cómo regulamos? Hay distintas ideas. Mismo en Argentina hay una idea de generar una legislación especial, hay otra que dice apliquemos la legislación existente. Cada una tiene sus controversias, pero son dos opciones posibles. Ahora sí, voy a la última, ya para redondear algunas cuestiones de reflexión. Y que lo pensamos en términos de, bueno, como un documento de trabajo, de recomendaciones. Uno, que, bueno, es como no podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Como prohibir la actividad, combatirla, ir al choque. Efectivamente pensamos que la necesidad es contenerlo más que combatirlo. Es un modelo en expansión, es un modelo que no se va a detener por voluntarismo, porque de hecho es algo que sucede a nivel internacional, y porque además tiene muchos beneficios, tanto para locales gastronómicos como trabajadores. Uno se detiene, por supuesto, un poco por vicio profesional y porque también es su tarea social en la crítica, pero desde ya que tiene sus beneficios. En el caso de locales gastronómicos que le permiten llegar a expandirse a territorios que anteriormente no estaban presentes, porque le permiten tener publicidad a través de este marketplace, y en el caso de los trabajadores acceder a trabajos e ingresos. En sociedades con altísimos niveles de desocupación es una fuente posible de trabajo y es innegable. Esto aparece en cualquier entrevista. Pero la necesidad entonces de regularlo, ¿no? Regular cosas que a veces no aparecen tanto en los medios, que no las vemos, los impactos que tienen en el mercado y el consumo. Estas empresas nos están formateando nuestros hábitos de consumo. Uno tiene en el chat y le aparece a las 20 horas, que es el horario en que sabe la plataforma que uno es el pedido, la publicidad de pedite una hamburguesa con cheddar, ¿no? Lo digo así medio caricaturescamente, pero esto sucede. Generan hábitos de consumo, construyen mercados,
construyen, bueno, pautas de consumo. Es imperioso regular porque también generan situaciones de esto que digo, la unilateralidad, los abusos sobre locales gastronómicos que no tienen mayores márgenes de negociación, sobre todo los más pequeños, o tomás estas comisiones o no operas más. Y por último, porque lo que ya todo más sabemos es los altísimos niveles de precariedad y desprotección social que tienen. Frente a esto, algo que creo que todos coincidimos, la necesidad de que haya intervención de parte de agentes estatales y supraestatales, esto es lo que está haciendo Europa, a través de las recomendaciones de Comisión Europea y directrices, y desde ya la necesidad de mayores articulaciones y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores. Cuando decimos en distintos niveles, nuevamente, tanto a nivel nacional como supranacional. Así que bueno, esta es un poco el trabajo que queríamos compartir. De nuevo, yo insisto, tratar, y en todo caso después lo vemos, de ver en este panorama argentino y en este análisis algunas pistas, puntas que puedan servir también para otras investigaciones en otros países. Así que desde ya, por mi parte, esta sería la presentación. Quedo atenta escuchando a compañeros y compañeras y seguir el debate. Bueno, muchas gracias, Julieta. Gracias. Por tu presentación. Quería agradecerte a ti, también a Ludmila y a Cristina por aguardar, por esperarnos, así que muchas gracias por eso. Vamos a presentar a la siguiente invitada. Bien, ella es la doctora Ludmila Abilio. Es investigadora del Centro de Estudios Sindicalistas y Economía Laboral y también profesora colaboradora del programa de posgrado en Sociología del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas. Su línea reciente de trabajo, de investigación postdoctoral, se centra en la uberización, las condiciones de trabajo y salud del trabajador justo a tiempo. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Ludmila, que está vía Zoom. Muchas gracias. Bom, boa tarde. Eu queria muito agradecer o convite ao Nicolás e a Carmen. E também é uma alegria estar aqui com a Julieta e participar, né, dessas nossas iniciativas de irmos construindo uma perspectiva latino-americana, né, sobre essas transformações do trabalho que tanto nos desafiam nos dias de hoje. Eu vou, infelizmente, falar em português, porque o portunhol acho que é pior, né? E vou tentar falar pausadamente e espero que dê para me compreender bem. Vou fazer o melhor que eu conseguir aqui. Eu queria iniciar fazendo, antes de falar dos repartidores, no Brasil nós os chamamos de motoboys, pensando um pouco nos elementos centrais da uberização do trabalho, né? Eu venho pesquisando, escrevendo sobre isso desde 2017. Eu acompanhei as transformações do trabalho dos repartidores, eu fazia pesquisa empírica com eles desde 2012. Então, ao ver a entrada das empresas de plataformas digitais, eu pude acompanhar em ato como as condições de trabalho deles foram se transformando. E por uma coincidência, no meu doutorado, eu tinha feito uma pesquisa com as revendedoras da Natura, que eu imagino que vocês conhecem, né? E que só no Brasil já são mais de 1,5 milhão de mulheres. E na época, isso lá em 2010, eu tinha uma questão que eu acho que está no cerne hoje, no centro da uberização do trabalho, né? Que é que formas de controle e organização do trabalho estão operando, onde é possível você ter multidões de trabalhadores informais, né, onde desaparecem as prescrições do trabalho, então desaparece o contrato de trabalho, desaparece a definição sobre a jornada de trabalho, desaparece a definição sobre o valor do trabalho, né, como algo regulado, pré-determinado, e, ao mesmo tempo, tudo isso desaparece, mas você consegue controlar o trabalho, né, de milhões de pessoas,
de forma centralizada, né, e aí dialogando com a Julieta, né, nesses processos de monopolização que vão acontecendo em diferentes setores. Então, a uberização, ela nos traz uma série de desafios, né, que de saída nós temos que nos perguntar como é possível algumas empresas conseguirem em poucos anos simplesmente dominar o mercado onde elas passam a atuar, né, e conseguirem ter um controle enorme da distribuição do trabalho, da regulação do valor do trabalho, né, de milhões de trabalhadores, de uma forma extremamente eficaz, e aí o gerenciamento algorítmico do trabalho é central, né, sem ter nada pré-definido, pré-estabelecido, pré-regulado. Eu venho falando em processos de informalização do trabalho, né? Então, não se trata apenas de transformar trabalhadores em trabalhadores informais, mas de uma perda das formas socialmente reguladas e estabelecidas das regras que vão compondo o processo de trabalho. E quanto mais eu olho para os motoboys, os repartidores, mais eu vejo os elementos tipicamente femininos que estavam lá no trabalho das revendedoras de cosméticos. Então, é um trabalho profissional, como era o dos motoboys, que vai se tornando um trabalho amador. Então, você vê uma mudança na identidade do trabalho, onde qualquer um, se hoje eu quiser vir aqui uma motogirl, eu faço um cadastro, se eu for aceita eu viro, né? Então, uma perda da identidade profissional e uma perda da própria definição do que é trabalho, o que não é, o que é tempo de trabalho, o que não é, o que são custos do trabalho, o que não são, né? Então, a uberização, a gente não, da minha perspectiva, a gente não pode entendê-la como um sinônimo de plataformização do trabalho. A uberização está descrevendo para nós uma tendência que está atravessando globalmente o mundo do trabalho e que se realiza de acordo com as desigualdades sobre as quais ela vai incidir, né? Raça, classe, gênero, etnia, a questão dos migrantes, tudo isso, né, ela vai se articular nas formas em que a uberização vai acontecer. E me parece que nós estamos olhando tanto para a uberização, não só por uma solidariedade aos motoristas, aos repartidores. Os repartidores existem há décadas e estavam muito invisibilizados. Hoje eles estão no centro da nossa visão, né? Mas me parece que nós estamos olhando para a uberização porque nós sabemos que todos nós somos potenciais trabalhadores uberizados, né? Então, a uberização, nós sabemos que é uma transformação que está em curso no mundo do trabalho e que conta com elementos técnico-políticos e regulações do trabalho muito favoráveis a propiciar esse processo. Então, assim, para mim, eu acho que tem dois elementos centrais, né, que a gente tem que estar atento em relação à uberização. Por um lado, a uberização, ela vai separar a concepção entre ser trabalhador e ser força de trabalho, né? Essas duas coisas sempre andaram juntas de forma muito conflituosa, historicamente, né? E vão definir todo o conflito entre capital e trabalho, que é, bom, o trabalhador, força de trabalho, é ser humano. Então, ele tem quantas horas é justo ele trabalhar por dia, qual o valor mínimo da sua hora de trabalho, como que ele irá envelhecer, como ele irá adoecer, Então, são coisas que andam juntas. O que a gente vê nessas décadas de neoliberalismo é uma vitória política muito bem sucedida em separar essas duas coisas, né? Então, a série de derrotas, de reformas, de mudanças nas formas de gestão do trabalho vão mostrar para nós que hoje o trabalhador passa a ser utilizado como pura força de trabalho. E a sua sobrevivência como ser humano vai sendo cada vez mais transferida para ele próprio, né? A reprodução social do trabalhador hoje
ela ganha um nome, né? É o empreendedorismo de si. O que é você ser um empreendedor de si? É você ser uma pessoa inteiramente responsável pela gestão da sua própria sobrevivência, enquanto que Estado e empresa se retiram das responsabilidades sociais historicamente constituídas que garantiam que a sua reprodução social, tem um monte de cachorros aqui, a sua reprodução social era uma responsabilidade social, né, tanto do Estado quanto das empresas. Então, esse para mim é um primeiro elemento. E quando esse trabalhador é reduzido na relação de trabalho a pura força de trabalho, ele vai se tornando um trabalhador sob demanda, né? Eu venho usando muito o termo do trabalhador just in time, porque quando nós nos deparamos com o toyotismo, a partir daí mais claramente na década de 70, nós nos deparamos com uma nova lógica que passou a reger o processo produtivo, que era a produção sob demanda, né? E todas as eliminações de custos e riscos que essa produção trazia. Inclusive, a Natura faz isso. Ela tem 1 milhão de mulheres do lado de fora, cuja informalidade vira informação para dentro da fábrica. Então, no que a mulher vende, a Natura produz. Essa é a produção just in time. Nós estamos vendo hoje a transformação de trabalhadores em trabalhadores just in time, né? Então, o que é você ser um trabalhador barra demanda, como vocês falam, né? É você ser um trabalhador que está disponível ao trabalho, e aí os repartidores deixam isso tão evidente para nós, né? É aquele cara sentado na praça, né, com o aplicativo ligado, totalmente disponível, conectado, aquilo é trabalho, mas que é recrutado ao trabalho de acordo com as determinações das empresas. Então, isso é você ser um trabalhador sob demanda. Porque isso é um fenômeno social gigantesco, né? Nós temos que estar muito atentos a isso. Porque ele traz uma nova concepção social, né, sobre o que é o uso da força de trabalho. E isso está se consolidando. Então, está sendo transferido, é um trabalhador que acorda sem saber quantas horas ele vai trabalhar por dia, que trabalho ele irá receber, por que o trabalho terá aquele valor e não outro, e, consequentemente, ele, ao não saber e depender inteiramente das determinações da empresa, ele não tem a menor ideia sobre a sua jornada de trabalho. Então, todas as pesquisas com trabalhadores uberizados vão constatar o quê? Que os trabalhadores não falam mais eu trabalho tantas horas por dia, X horas por dia. Ele fala eu trabalho para ganhar tal valor por dia, porque ele não sabe mais quanto ele terá de trabalhar para receber tal valor. Então, ele passa a ser um trabalhador sob demanda, disponível ao trabalho, e todas as conquistas históricas em torno da jornada de trabalho e do valor mínimo, né, que sempre foi rebaixado, né, da força de trabalho, vão se desfazendo. Então, é um trabalhador que vive na total insegurança. E associado a essa condição sob demanda, se tece esses processos de informalização do trabalho, né? E o que são esses processos de informalização? É como a revendedora da Natura. A revendedora da Natura, ela não sabe dizer para você claramente o que é tempo de trabalho, o que não é, o que ela investe, o que ela ganha, o que ela gasta, né? Ela arca com uma série de riscos, de custos. Os processos de informalização do trabalho, nós todos vivemos, nós, né, que tivemos no Brasil um privilégio de nos isolarmos socialmente, de trabalharmos online, do home office, né? Isso foi ainda vivido, apesar de uma enorme intensificação e extensão do tempo de trabalho, isso foi vivido como um privilégio, não como um direito. Nós sentimos na pele
o que é a informalização do trabalho, né? É o quê? Você não saber mais o que é o espaço de trabalho, o que não é, o que é tempo de trabalho, o que não é, o que são custos do trabalho, o que não são, né? A uberização, isso está no cerne dela, né? Está no centro da uberização, esses processos de informalização. Então, o que é um trabalhador submetido a esses processos de informalização? E aí o repartidor novamente materializa para nós todos esses processos, né? É isso, eu sou um motoboy, eu sou um repartidor, e eu nunca sei quais são as regras do trabalho, né? Elas se informalizaram de tal forma que eu sei que eu estou subordinado a uma empresa, eu sei que essa empresa determina toda a lógica do meu trabalho, né? Nós vimos aí na sessão anterior a questão da neutralidade da técnica, então aparece como algo aleatório, veio corrida para mim, não veio, como se fosse uma roleta que gira e cai a tarefa para mim ou não cai, mas nós sabemos que não se trata disso, se trata de uma enorme possibilidade de você transformar em dados uma enorme quantidade de coisas, de comportamentos, de decisões, da demanda, do comportamento do consumidor, da variação do preço, do clima. É uma enormidade de dados, né, que são transformados em dados, não eram dados, viram uma dataficação que nós estamos enfrentando, né, e que são combinados de formas muito difíceis da gente mapear e compreender. E vão determinar como se organiza o trabalho do repartidor, né? Então, é um processo, é uma perda de formas estáveis sobre o trabalho, né? Isso não começou com as plataformas digitais, isso é algo que está se desenhando no mundo do trabalho há décadas, né? E que vai tecendo essas perda de fronteiras claras entre o que é consumo, o que é trabalho, o que é tempo de trabalho, o que é tempo reprodutivo, o que é o tempo do lazer, tudo isso vai se misturando, né, e nós vamos perdendo as fronteiras. Isso está no cerne, está no centro da uberização do trabalho. Então, acho que esses são dois elementos que nós não podemos perder de vista, né? A constituição da força de trabalho que passa a ser usada como uma força de trabalho sob demanda, que o Marx já dizia, né, no Capital, que era o ideal do capitalista. Você ter um trabalhador remunerado por peça e fábricas e estabelecimentos que funcionam sob encomenda, né? Então, a questão isso é muito interessante na uberização, interessante e trágico, né? É uma consolidação de elementos estruturantes que estão em disputa o tempo todo no desenvolvimento capitalista, né? E finalmente se consolidam de uma forma extremamente organizada, racionalizada e centralizada. Bom, aí para não estourar meu tempo, eu vou falar muito rapidamente sobre os repartidores no Brasil, né? Porque também é importante a gente não perder de vista isso. Eu gostaria de ouvir as descrições de outros países, a gente conseguir conjuminar, concatenar nossas visões, né? Porque os repartidores não surgiram com as empresas de aplicativo, né? No Brasil, em 2009, já se estimava que havia mais de 1 milhão de repartidores no Brasil, né? Isso em 2009. Hoje a gente não tem muita definição de qual é o tamanho desse exército de trabalhadores, né? Esses trabalhadores, há 10 anos atrás, eram trabalhadores terceirizados, muitos informais, mas eram trabalhadores formais, né? Você tinha um processo de formalização, que também é uma contradição, né? Porque a gente defende hoje tanto a formalização desses trabalhadores, eles já foram trabalhadores formalizados que se expandiram junto com a terceirização do trabalho, né? Só que
E quando eu fui fazer pesquisa com eles em 2010, eles já viviam em condições muito precárias, arriscadas, insalubres, né? Enfrentavam uma série de discriminações cotidianas, de acidentes, enfim. É um trabalho muito difícil, né? O do repartidor. Mas esses trabalhadores, antes da uberização, eles tinham algumas garantias mínimas, né? Eles sabiam, para começar, quanto que eles ganhavam por hora de trabalho. Qualquer trabalhador sabia fazer esse cálculo imediatamente. Eles sabiam como o trabalho era distribuído. Então, havia toda uma regra estabelecida pelas empresas, né, sobre como esse trabalho era distribuído. E esses trabalhadores, isso também é interessante, porque hoje a gente associa o repartidor à entrega de comida. Mas numa cidade como São Paulo, o repartidor, ele é invisível, mas ele tem um papel fundamental, né, na distribuição. Ele garante a circulação de mercadorias, ele cresce junto com a expansão do e-commerce, ele garante a circulação de uma série de documentos, e o trabalho do repartidor envolve não só a entrega de bens, né? Ele faz serviços de cartório, tem uma série de trabalhos que são feitos pelo repartidor que não aparecem. E veja como a tecnologia vai transformando esse trabalho também. Então, esses repartidores, eles tinham que ter um conhecimento da cidade que garantia como intensificar o seu próprio trabalho, como estender o tempo de trabalho, como ter uma melhor remuneração por hora de trabalho, né? Bom, com a uberização, qualquer trabalhador pode se tornar um repartidor, e com o GPS e o próprio aplicativo definindo o caminho do trabalhador, mudam as competências, os saberes sobre esse trabalho. E o que nós vamos vendo é um processo de amadorização, né? Uma perda de uma identidade profissional para um trabalho que vai se apresentar, assim como para os motoristas da Uber, sempre como temporário, né? Então ele parece algo temporário, ainda que ele seja permanente, né? Mas ele perde uma característica profissional, ele se torna um trabalho amador. Isso abriria para nós muitas discussões, né, sobre o trabalho amador e a importância que ele tem, né, e como o Estado vai ter um papel diferente, né, assim como com o motorista da Uber. Então, o Estado regula um táxi, né, certifica um táxi, põe a placa vermelha, põe o logo no táxi. O que certifica o motorista da Uber? Somos nós, né? A multidão de consumidores. A regulação, a confiança e a garantia do trabalho não passa mais pela formalização estatal, mas nós confiamos muito, nós somos uma multidão de consumidores vigilantes e também realizamos um trabalho não pago. Eu estou encerrando já. Bom, então, gente, são esses os elementos centrais que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço a atenção, muito obrigada. Muchas gracias, Ludmila. Bueno, vamos a darle paso a nuestra invitada, la doctora en Antropología Social, Cristina Berta Veravega, quien trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Ciudad de México. Cristina nos va a comentar del proceso de conformación y el trabajo llevado adelante por el Observatorio de Plataformas, un espacio que cuenta con la colaboración de numerosos y numerosas investigadores e investigadoras, activistas y trabajadores que intentan dar cuenta de las transformaciones que las plataformas digitales suponen en el mundo del trabajo y que perfilan el futuro del mismo. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por esa presentación. Antes de comenzar, a mí me gustaría pues agradecer a las personas organizadoras de este evento, a Nicolás, a Viviana, por habernos hecho la invitación como Observatorio de Plataformas a pensar el tema del trabajo, pero también de la lucha colectiva que están desarrollando las personas trabajadoras, ¿no? Y también pues quisiera agradecer un poco a las personas que están detrás de la logística de este evento, ¿no? A las personas que están en el tema de la transmisión, de la coordinación de invitados. Entonces pues creo que es un espacio para
para agradecer a las personas y también a las personas trabajadoras que hacen posible, no sé si se me escucha bien, ¿quieren? Sí. Es que hay una, ay, creo que estamos, a las personas trabajadoras pues que hacen posible que estos diálogos también se desarrollen, ¿no? Un poco como para comenzar la exposición, nosotras como colectiva nos preguntábamos por qué es necesario pensar el trabajo de plataformas digitales desde América Latina, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores comunes que hacen posible pensar este tipo de trabajos desde nuestras realidades tan diferentes latinoamericanas, ¿no? Y ahí yo quiero presentarles por los objetivos de esta ponencia. Por un lado, sin el afán de homogenizar lo que está pasando en cada realidad como latinoamericana, a nosotros nos parecía importante generar un entendimiento común de las estructuras de explotación que hacen posible la entrada de las apps, ¿no? O sea, pensar una lectura histórica, obviamente, eso sí les pido, sin el afán de homogenizar, de en qué contextos se van como insertando las aplicaciones digitales, ¿no? Entonces, un poco los elementos en común que pudimos detectar nosotras a nivel como latinoamericano es pensar la herencia colonial que ha tenido pues para el tema de la configuración del trabajo en nuestras diferentes realidades, también el tema de cómo se ha ido estructurando la división sexual y racial del trabajo. Para nosotros es súper importante esa temática porque va definiendo posteriormente cómo se van configurando los mercados de trabajo, pero también cómo esto se va imbricando en contextos de gobiernos neoliberales, ¿no? Con cada especificidad en cada país, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha hecho? Después de eso también pensar cómo se han ido conformando los mercados laborales de la región, obviamente pensar el tema de la informalidad, que es una de las características centrales de muchos mercados de trabajo, como el ecuatoriano, como el mexicano, como el boliviano, pensar el tema de cómo se está reflejando el tema de la precariedad, que obviamente en los contextos son diferentes, pero hay puntos en común, pero también la explotación de la población trabajadora, ¿no? Entonces, un poco para nosotros era muy importante pensar las condiciones históricas, económicas y políticas que han generado un escenario. Ahí está, perdón. Me avisa. Sí, estoy como… Ok. Han generado un escenario para que estos modelos de negocio se inserten, ¿no? Para nosotros era muy importante pensar en este contexto, ¿no? Pero también a mí nos parecía importante pensar no solo en los factores de explotación, en las estructuras de dominación, sino también qué está pasando con las luchas que están desarrollando las personas trabajadoras a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo quería también presentarles el otro objetivo de esta ponencia, que es ver qué están haciendo los colectivos de personas trabajadoras y que, bueno, en mesas anteriores ya se explicitó de mejor manera, y cuáles son las estrategias de lucha que están teniendo, ¿no? Uno ha sido pues el ámbito jurídico, otro el tema de la organización a través de redes sociales, el tema de la Organización Internacional de las Luchas, pero también a lo que a nosotros nos parecía importante recalcar es el tema de quiénes están encabezando estas luchas, ¿no? Primero, son jóvenes, son personas jóvenes, muchas de ellas migrantes, que de alguna manera, por el tema mismo de la movilidad humana, han visto la importancia de la organización desde una visión regional, ¿no? El mismo hecho de cómo ellos viven sus vidas migratorias, sus experiencias como interseccionales, hacen posible que estos jóvenes tengan una mirada regional y conexiones regionales también, ¿no? Pero por otro, también nos parece importante recalcar el rol que están tomando las mujeres en la organización sindical, ahí un poco les voy a contar más adelante, y que claro, de alguna manera nos muestra que se están convirtiendo en el motor de la fuerza de la organización y que esto no es algo nuevo, pero que se está visibilizando cada vez con más fuerza, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante mostrar la relevancia de las mujeres latinoamericanas en las luchas populares a nivel histórico, ¿no? Y lo que yo creemos desde el observatorio es que esta crea muchas reflexiones y desafíos a los sindicatos, ¿no? Cómo pensar un sindicalismo feminista y migrante. Entonces creo que también, que ahorita estamos en la central de trabajadores, pues de personas trabajadoras, pensar esos desafíos que también se crean para los sindicatos, ¿no? Y bueno, un poco contarles también, bueno, esa es una diapositiva que más bien habla de la llegada de Uber a América Latina. Ahorita estamos hablando
de plataformas de reparto. Entonces, un poco contarles cómo llegan las plataformas de reparto. A nosotros nos parecía importante situar cómo van llegando en cada país y cómo se hacen las alianzas también para pensar en el tema de los monopolios que se conversó en la primera parte de esta sesión, ¿no? Entonces, pues, las plataformas, a diferencia de las plataformas de conducción, el delivery de plataformas se combina con una cultura de reparto en la región, un poco lo que ha venido a transformar la forma de hacer negocios de los restaurantes, ¿no? Entonces, que obviamente influenciados por la tecnología y los modelos de negocios, pues han cambiado completamente cómo se vivía la lógica en el tema del reparto, ¿no? Y un poco para historizar también la llegada de estos modelos de negocios, hay que pensar que uno de los principales o de los primeros como embriones se dan en Colombia a finales de la década de los 2000 con la emergencia de domicilios.com, que ellos crean un directorio digital de restaurantes en Bogotá y en otras ciudades de este país, ¿no? Luego ustedes ya sabrán, pues en el caso uruguayo, en 2009 llega Pedidos Ya, como una plataforma para pedir comida a domicilio, y luego esta empresa se va pues distribuyendo en otros países de Latinoamérica, llega en el 2014 a México, pero ese mismo año es adquirida por Delivery Hero, ¿no? También como para pensar estas conexiones y estos monopolios que se van creando. Luego en el 2011 en Brasil nace iFood o iFood, que opera principalmente en países como México y Colombia, y en el 2020 iFood anuncia que se fusionará con domicilios.com para hacerle la competencia a Rappi, ¿no? Un poco ya hablando de Rappi, en 2015 se funda la empresa colombiana Rappi, que arranca con operaciones en los países de la región, posicionándose como una empresa muy imponente. Ustedes saben que ha sabido diversificar los servicios que ofrecen. Ellos no solo ofrecen temas de delivery de comida, sino que ellos pues innovaron con el tema de entrega de medicamentos, de la tercerización de servicios. Entonces, pues Rappi tiene un modelo de negocios que le ha posicionado como la plataforma digital que más ha crecido en América Latina, ¿no? Un poco para seguir pensando, en el 2017 llega la empresa española Globo al mercado latinoamericano, entra por Chile, luego va a Perú, en el 2018 entra en Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Ecuador y República Dominicana. Y en el 2021 la gigante alemana Delivery Hero, que ya había estado en el sector, compró a Globo en Latinoamérica bajo la marca de Pedidos Ya, un poco como para tener en contexto cómo se fueron insertando las empresas en la región, ¿no? Entonces, su presencia, al igual que otros países, lo que ha hecho es que ha habido una proliferación de negocios no solo internacionales, sino también nacionales, de plataformas digitales que ofrecen servicios de diferentes maneras. Y un poco pensando en las reflexiones de la Organización Internacional del Trabajo, lo que ha pasado es que las plataformas actualmente se están regulando a sí mismas, ¿no? Tenemos regulación a nivel internacional y nacional, bueno, estamos como construyendo eso que las regulen, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos hablar de monopolio, de todo lo que se conversó en la primera parte de estas jornadas. Y bueno, ¿y eso qué ha dado como resultado? Pues un poco, ustedes, como ya se dijo, en la mayoría de estos países, pensando en los factores en común, estas empresas operan sin cobrar comisiones, cobran comisiones a las personas usuarias, pero también a las personas trabajadoras. También lo que hacen es no reconocerse como una empresa de reparto, sino como tecnología, lo que hace como que nuestras legislaciones en teoría no puedan regularlas. Las personas trabajadoras están expuestas a una alta precarización y también al control por parte del algoritmo, que eso también un poco ya se habló. Obviamente no hay relaciones contractuales ni de seguridad social y no asumen costos, no tienen oficinas, no asumen costos de vehículos, de mantenimientos, de usos de teléfonos inteligentes, de planes de datos, de seguridad de salud y accidentes, ¿no? Los que llevan esos costos son las personas trabajadoras, ¿no? Y un poco eso que ha hecho, eso ha llevado que un poco para ver las cifras de cómo han crecido estas empresas a nivel latinoamericano, un poco lo que ha hecho es que ha incrementado de 2016 a 2020 el tema del crecimiento de estas empresas, ¿no? Según cifras del Euromonitor Internacional, América Latina alcanzó los 72.000 millones de dólares hasta agosto del 2020 en crecimiento de estas aplicaciones, ¿no? Y un poco la paradoja de estas ganancias es que obviamente esa
falencia de la inversión extranjera con la que nos quieren vender los gobiernos las entradas de estas aplicaciones, es que el 70% de las ganancias se concentran en solo 2 países, los Estados Unidos y la China, un poco las analogías de las materias primas. El trabajo de plataformas digitales es externalizado por empresas del norte y realizado por trabajadores del sur, por personas trabajadoras del sur, ¿no? Entonces, un poco lo que esto nos muestra es que las personas trabajadoras son las que sostienen los medios de producción, los vehículos, su mantenimiento, el pago de datos, incluso deben comprar los bolsos con los que llevan los pedidos, ¿no? Entonces, un poco para que veamos cómo se van estructurando estas empresas, ¿no? Y esto no solo significa el deterioro en la calidad de empleo, sino también que la población perciba de manera mucho más natural que las condiciones precarias son lo normal en los mercados de trabajo, ¿no? Creo que es una de las cosas más perversas que está pasando actualmente en los mercados laborales de América Latina. Y un poco para irles contando el caso ecuatoriano, nosotras en el Observatorio de Plataformas lo que hemos hecho son 2 encuestas a través de diferentes financiamientos, una en el 2020 y otra en el 2021. Nuestra apuesta política es generar formas de investigación con personas trabajadoras, entonces las personas trabajadoras son las con las que diseñamos los elementos de investigación, con las que aplicamos, ellas también hacen trabajo de campo, pero también al final están en la parte de la sistematización y la difusión de resultados, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros quisimos ver es cómo se fue pasando el tema del trabajo y cómo esto ha tenido implicancias en el trabajo de plataformas, ¿no? Entonces, contarles que, un poco también contarles que en Ecuador las empresas de aplicaciones arribaron en medio de una de las múltiples crisis del mercado laboral, llegaron en el 2018 a través de, las empresas de reparto llegaron en el 2018 a través de Globo y Uber Eats y posteriormente pedidos ya, como ya les comenté, ¿no? Y esto se da en un contexto donde el empleo adecuado en Ecuador se vio afectado a partir de la caída de los precios de las materias primas, ¿no? Lo que desencadenaría lo que muchos expertos han llamado pues la crisis del mercado laboral. Entonces, las cifras del empleo adecuado cayeron 10 puntos entre lo que va del 2016 al 2021. En el 2016 el empleo adecuado estaba en el 41%, en el 2021 era el del 31%. O sea, el 31% de las personas trabajadoras tenían empleo adecuado en Ecuador, ¿no? Y en este contexto podemos hablar de muchísimas causas, entre ellas las políticas neoliberales instauradas en los últimos gobiernos, el tema de las crisis económicas, políticas y laborales, pero también el tema de lo que causó la pandemia del COVID-19, ¿no? Y a partir de eso, a nosotros nos pareció bien importante pensar en este contexto de trabajo que estaba pasando con el trabajo de plataformas. Entonces, ahí un poco lo que hicimos fue un breve acercamiento de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, pero también nos interesó pensar en qué demandas estaban teniendo ellas a nivel no solo laboral, pero también político, y qué formas de organización ellas estaban proponiendo y queriendo construir dentro de este proceso, ¿no? Entonces, un poco para contarles, según estimaciones hechas por conversaciones con personas trabajadoras, existen para el 2020 60.000 personas que se dedican al trabajo en aplicaciones de reparto. En Quito y Guayaquil, que son las ciudades principales, habría unas 50.000, eso les cuento que son estimaciones propias porque ni los gobiernos ni las empresas pues nos dan datos. El gobierno ecuatoriano hasta ahora no se ha dado los censos por el tema de la pandemia, pero también las encuestas de trabajo no han incorporado el tema de las personas trabajadoras de plataformas, ¿no? En este caso de reparto. Y un poco los resultados que nos dejaron estas encuestas es mostrar cómo el 91% de las personas se identificaron como hombres, mientras que el 9% como mujeres, a pesar de que muchas de las compañeras son las que están sosteniendo los procesos de organización. Esto se debe, como todas sabemos, pues a que han sido sectores masculinizados históricamente, ¿no? También contarles que en relación a la autoidentificación de las personas por temas de nacionalidad, el 52% de las compañeras, de los compañeros y compañeras en el 2021 comentaron que son de nacionalidad venezolana, mientras el 43% como se declararon ecuatorianos, ¿no? Y esto es interesante, lo que me comentaba también la compañera de Argentina, es que para el 2021, por el tema de la pandemia y porque muchas personas ecuatorianas perdieron su trabajo, ahora
el número de personas trabajadoras venezolanas con personas ecuatorianas pues casi está en el mismo nivel, ¿no? También eso también para darnos cuenta cómo históricamente se va configurando este tipo de trabajos, ¿no? Y lo que nos pareció también muy interesante y que es súper importante recalcar es que el 69% de las personas trabajadoras tienen educación superior, ¿no? Entonces no es que no tengan las destrezas que nos piden los mercados de trabajo como para insertarnos, sino que hay otras condiciones como el tema de la movilidad humana que hace imposible que ellas tengan trabajo decente, ¿no? El 91% son cabezas de familia, el 96% de las personas trabajan entre 6 y 7 días a la semana, el 87% trabaja de 9 a 16 horas diarias, y a pesar de esto, las personas ganan $200 mensuales. Para hacerles como contextualizarles cuánto es esto en la realidad ecuatoriana, es el 50% menos del salario básico que se ubica en $400, ¿no? Entonces, como para entender cómo se está configurando el tema del reparto en Ecuador. Y también, pues, a nosotras nos interesaba mucho hacer una lectura interseccional de las encuestas y de las violencias que sufren las personas, no solo en temas laborales. El 46% ha sido discriminado por temas de nacionalidad y el 98% por ser personas trabajadoras de plataformas. También hay un tema ahí de discriminación por género, pero que sería el 4%, ¿no? Y como nuestro foco también es en las mujeres, pues en cuanto al acoso sexual, el 66% de las compañeras respondieron que se sintieron acosadas en algún momento por realizar su trabajo y también sentirse incómodas por sus actividades laborales, ¿no? Y entonces hay que pensar en todo el ciclo, no solo es con las personas, no solo es con las empresas, no solo con los restaurantes, con los propios compañeros, pero también con las personas usuarias de las aplicaciones, ¿no? Este ciclo de cómo se vive el acoso sexual por parte de las compañeras. Y también un poco lo que demuestra la relación laboral es que el 45% de las personas han sido bloqueadas o despedidas de manera injustificada, ¿no? Un poco también para demostrar el poder que tienen las apps para desligarse de las relaciones laborales. Pero bueno, hay que contarles un poco de cómo nosotras hemos tratado como observatorio de difundir el tema de las encuestas. Les pedimos, por favor, si tienen un tiempito de revisar nuestras redes sociales. Nosotras tratamos de crear un lenguaje amigable de nuestros datos, de nuestras investigaciones, no solo para que las personas trabajadoras las usen para sus fines políticos, sino para crear conciencia con las personas usuarias, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo educomunicacional es un poco contrarrestar lo que te dice la app y lo que viven las personas trabajadoras y también pues situarlos con datos cuantitativos, ¿no? Y yo quería aquí mostrarles un poco de las molestias que viven las personas trabajadoras, un poco les quería leer, la falta de humanidad, el soporte no sirve y la aplicación no cumple con las especificidades con el tiempo libre, ¿no? Somos esclavos del algoritmo. Ni Dios lo quiera, si uno tiene un accidente le bajan los puntos innecesariamente. Otro de los testimonios es, el mal pago es lo principal, no están valorando el trabajo de uno. Imagínate, un pedido por 40 centavos y el kilometraje es terráneo, ¿no? Esto dependerá mucho de la aplicación en la que trabajan, pero es un poco de lo que los compañeros nos comentaron al momento de realizar las encuestas y las entrevistas también a profundidad que hicimos, ¿no? Pero bueno, yo no quería, una de las partes que nos parecía muy importante resaltar es el tema de qué está pasando con la organización colectiva a nivel latinoamericano y los puntos en común que han tenido, también para ya ir un poco cerrando la presentación. El tema, creo que América Latina lo que tiene es que se ha encontrado pues resistencias muy características de lo que está pasando ahorita, y no solo pensando por nuestra cultura, la cultura sindical, que es muy diferente en cada país, pero sí por esto que les mencionaba, el tema del factor migrante, de la cultura local, del protagonismo de las mujeres, que ha desarrollado una multiplicidad de estrategias de resistencia, ¿no? y de formas de politicidad, de construir politicidad. Entonces, un poco, como les comentaba, una de las principales acciones que están generando las personas trabajadoras de plataformas son estrategias jurídicas a través de demandas laborales para demostrar la relación laboral, de acciones de tutela, de derechos de petición. Y esto se ha convertido en los antecedentes para que existan proyectos de ley en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos proyectos de ley en Argentina, no me voy a detener
analizar los proyectos, pero tenemos proyectos de ley en Argentina, en México, en Perú, en Ecuador y Chile, y también en Colombia. Y nosotras hemos creado un informe de políticas públicas donde ustedes pueden encontrar a mayor profundidad cuáles son los proyectos que se están desarrollando. Otra de las acciones también que hemos podido detectar y que es súper importante y que ya se ha hablado en mesas anteriores es el tema de organización en redes sociales. Las redes sociales, pues, de los compañeros, que a veces son las redes sociales hegemónicas, se juntan para crear quejas de vulneraciones de derechos, convocar a paros, organizar eventos de solidaridad, atender a compañeros que han sufrido algún tipo de accidente, entre otras cosas, ¿no? Y lo que nos parece bien interesante y que creo que también debemos pensar dentro de los movimientos sindicales es cómo los compañeros han apostado por el tema de la organización internacional, ¿no? Contarles que ha habido entre 5 a 6 paros, el último paro internacional fue en octubre del 2020, y es interesante cómo los compañeros están apostando a este tema porque, nada, o sea, cómo ellos están también pensando en cómo si la plataforma son internacionales, son globales también, cómo la resistencia puede convertirse darle un énfasis a nivel internacional, ¿no? Entonces, en el último paro, para contarles, hubo 16 países, estuvo Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Perú, Bolivia, España, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá y Japón, que se autoconvocaron para reclamar sus derechos laborales. Entonces, creo que es una de las estrategias bien importantes que hay que tomar en cuenta dentro de la organización colectiva, ¿no? Y también esto que les comentaba, ¿no? Estas nuevas, no sé si nuevas figuras, pero que están construyendo el tema de la organización. Tenemos a los jóvenes migrantes, a las mujeres que son protagonistas de la organización sindical en un contexto masculinizado, no solo en el tema laboral, sino también en el tema de los sindicatos, de las organizaciones de personas trabajadoras. Entonces, ahí yo quería presentarles algunos de los perfiles de las mujeres, y muchas de ellas mujeres migrantes que están haciendo posible el tema de la organización y que están encabezando la organización en diferentes países de América Latina, ¿no? Tenemos en Ecuador el caso de Yuli Ramírez, en Colombia Carolina Evia, las dos son compañeras venezolanas migrantes que han llegado a los diferentes países. En Argentina, bueno, no sé cómo está la situación, pero también tenemos a la compañera Maru Fierro, que está también ahí acompañando a los procesos de sindicalización en el país de Argentina. Tenemos a Aurora Granados, que es una compañera en California, que es parte del Mobility Workers que se está también conformando allá. Y en México tenemos a Paola Ángel, que es representante de Ni un repartidor menos. Entonces también a nosotros nos parece importante recalcar el protagonismo que están teniendo las mujeres dentro de los procesos de organización, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya para cerrar, yo quería contarles un poco de como las conclusiones, ¿no? ¿Por qué es importante pensar el trabajo de plataformas desde América Latina? ¿Por qué es importante tener una visión regional, ¿no? A pesar de todas las diferencias en muchísimas temáticas. Entonces, desde el ámbito académico nos parecía importante aterrizar debates en torno a las transformaciones del mundo de trabajo, la flexibilidad laboral, la tecnología como agente de intercambio, pero también de control, y la imbricación de presiones con problemáticas locales, regionales e internacionales, ¿no? También pensar entre la falta de regulación y la ausencia de derechos laborales de las plataformas digitales, los impactos que estas economías generan en las economías locales, en cada contexto de la región, pero también cómo esto nos sirve para tener mejores herramientas como personas investigadoras, como activistas para acompañar la lucha de las personas trabajadoras, ¿no? Y un poco una de las apuestas del observatorio es crear una construcción de conocimiento situado, sí, en un diálogo regional. Entonces, un poco esas son como las conclusiones que hemos llegado con este trabajo y bueno, como les comenté, ojalá puedan visitar nuestras redes sociales y también está a disposición de las personas trabajadoras, pues si desean pues generar algún tipo de procesos que necesiten, pues para generar, no sé, procesos de conexión internacional, pero también procesos de conexión interdisciplinaria y con diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Bueno, Cristina, agradecerte por tu exposición. Espero que podamos seguir encontrándonos y trabajando juntas.
Bueno, para finalizar la jornada del día de hoy y la mesa central número 2, vamos a tener la exposición de nuestro compañero, sociólogo, Nicolás Marrero, que está doctorando en Ciencias Sociales en la Facultad de... en la UBA, y nos va a estar conversando sobre la configuración del proceso de trabajo, las plataformas de reparto aquí en el país. Nicolás, junto a Mariana Mendi y el equipo de extensión, hemos sido y han sido los que han liderado el proceso de investigación sobre esta temática, así que sin más preámbulos, Nicolás. Bueno, buenas tardes para todos y para todas, para los valientes y que están presentes aquí, que se han quedado durante toda la jornada. Hemos comenzado a las 10, bueno, 9:30 de la mañana, estamos acá, son las 7. También los que, bueno, eventualmente nos están siguiendo por YouTube y por las redes. Así que, bueno, voy a, en aras de dar no un cierre ni al debate ni nada por el estilo, pero sí última intervención, voy a ser breve porque me ayudaron mucho las intervenciones anteriores. Digamos, ya Julieta desarrolló el caso argentino y las conexiones a las plataformas con los vínculos con los negocios, con los restaurantes, con los bares y demás, y también desde el punto de vista del proceso de trabajo allí en Argentina. Ludmila ya ha explicado ampliamente el despliegue de la uberización en un sentido teórico, en un sentido histórico, y bueno, y la robusta recién explicación y desarrollo del caso ecuatoriano, pero también inserto en América Latina, es decir, el mirar el proceso desde América Latina, tanto en la morfología de las empresas de plataforma a nivel global, a nivel latinoamericano, como las expresiones a nivel sindical, y desde un punto de vista de género. Entonces creo que todas estas intervenciones que me preceden me ayudan a ir un poco al punto de lo que yo les vine a presentar acá. Yo puedo pasar acá. Lo mío va a ser un poco más concreto, digamos, voy a ir a explicar lo siguiente. Nosotros hemos desarrollado, yo quizás, no sé si liderar es la palabra, pero hemos construido con un equipo de investigación, que somos unas 9, 10 personas, y con un equipo más reducido hemos escrito recientemente un trabajo que se va a publicar, esperemos que en un mes y medio, una encuesta que hemos hecho en colaboración con Julieta, que está allí, un marco de preguntas que fue aplicado en Buenos Aires, nosotros lo replicamos acá durante junio, julio del año pasado, manteniendo algunas características de la encuesta que aplicó Julieta allá, y lo que intentamos incorporar es el proceso de diálogo, digamos, con el sindicato, con Sinurrep. Es decir, es una encuesta dirigida a repartidoras y repartidores en la ciudad de Montevideo, donde básicamente intentamos caracterizar la población, ¿sí?, sociodemográfica, caracterizar los procesos de trabajo y datos que nos dieran cuenta de la dinámica de trabajo, y finalmente las dimensiones subjetivas, es decir, cómo perciben el trabajo esos trabajos. Una encuesta que llegamos a casi 90 casos, ¿no? La reforzaremos más adelante, pero que, bueno, es un aporte en un contexto donde no hay datos en Uruguay. Es decir, no hay datos sobre las plataformas. Fue dicho durante todo el día de hoy cómo digamos, las instituciones públicas no auditan a las empresas, no hay regulación, y por lo tanto tampoco hay datos digamos, no hay datos públicos que puedan dar cuenta de estas características. Creo que lo decía Antunes, o lo leí de un artículo de Antunes, en el momento en que la posibilidad técnica de que esos datos sean, digamos, accesibles, ¿no?, porque las empresas tienen los datos de una multitud, como decía Ludmila, no solamente las características sociodemográficas y demás, tienen una cantidad de datos, podría ser fácilmente accesible, conocer un montón de cuestiones. Bueno, de esta otra forma intentamos reconstruir esta situación. Entonces, bueno,
para ir un poco rápido, acá fue mencionado, digamos, el contexto, ¿no? Simplemente decir dos palabras sobre esto. Al igual que en América Latina, lo mencionaba recién Cristina, bueno, la crisis que recae sobre América Latina a mediados de la década pasada, 2014, 2015 en adelante, caída de los precios de materia prima y efecto sobre el mercado de trabajo, es decir, un aumento del desempleo, una fragilidad mayor de los mercados laborales, tanto con el gobierno anterior, más aún con este gobierno, hemos tenido unas consecuencias muy nefastas, digamos, sobre la fuerza de trabajo. Bueno, este es el contexto en el que se insertan. Y quisiera decir una cosita más sobre las plataformas en sí, es decir, sobre todo este universo, ¿no? Uber, Rappi, Pedido Ya, que además de aprovecharse de este contexto de fragilidad, de este contexto de crisis en América Latina, también son impulsados por una tendencia de un capital financiero hiperconcentrado. Es decir, detrás de estas empresas hay un apoyo, un apalancamiento de lo que se llama en la literatura capital de riesgo, ¿no? Es decir, una calecita financiera, por decirlo impropiamente, que está dando sustento a estas empresas que, si uno mira los balances, lo hemos revisado, no son rentables. O sea, hoy tienen rentabilidad negativa, Uber tiene rentabilidad negativa, Pedido Ya tiene rentabilidad negativa, y empresas que son mundiales, como se ha dicho acá. Pero bueno, son procesos que, creo que lo decía Pablo Míguez hoy temprano, sin ninguna lógica, ¿no? Parecería tener lógica que empresas tan grandes funcionen bajo esta manera, pero bueno, pues justamente el capital no tiene racionalidad, decía Pablo, y bueno, recojo esa cuestión. Entonces, yendo un poco a caracterizar esta encuesta con espíritu de co-construcción de la propia encuesta, en diálogo con los trabajadores y las trabajadoras, encontramos lo siguiente, que es una fuerza de trabajo predominantemente masculina. Esto creo que se repite en muchas de las encuestas que hemos visto en América Latina. En nuestro caso, 90% se percibe de sexo masculino, casi el 90%. Es una fuerza de trabajo donde el peso de los migrantes nuevamente aparece, ¿no? De forma muy similar a lo que sucede en otros países, donde tenemos el 42%, 42,2% de nacionalidad uruguaya y casi un 60% de extranjeros, ¿no? Ahí lo que tenemos es una predominancia de cubanos, en primer lugar, población venezolana en segundo lugar y dominicanos en tercer lugar, una proporción mucho menor. Cubanos y venezolanos constituirían la población más importante, digamos. Esto agrega, digamos, lo que decía Cristina hace un ratito, es decir, agrega un desafío importante a la hora de la organización colectiva, la organización sindical, porque, bueno, hay distintas culturas de trabajo, distintas culturas sindicales, distintas culturas políticas, como bien han mencionado las compañeras aquí, que plantean un desafío a los sindicatos y a la organización colectiva. También, es una población adulta, es decir, la mayor proporción está entre los 26 y los 40 años. Si vemos ahí, casi un 55% está en esa franja, ¿sí? Un 23% es población más joven, digamos. Pero bueno, lo que da cuenta también de que no es un trabajo, vamos a ver después, no es un trabajo ni ocasional, no es un trabajo, digamos, para divertirse, como dice Residente, en realidad es un trabajo para gente adulta que tiene que mantener su familia y por lo tanto digamos, son trabajos que hacen a la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces,
Y finalmente, un dato que también se repite, después lo conversaremos más en detalle con Julieta, porque todos estos datos los estamos viendo también en diálogo con lo que ha construido en Argentina, es una población altamente calificada, ¿no? Lo que para nosotros era algo, como ya veníamos mirando los datos, y los que ya han visto encuestas, esto se repite en muchas partes de América Latina, pero no parece ser el sentido común, ¿no? De que una pizza, una cena, te la traiga un ingeniero, ¿no? Que las encuestas decían, bueno, hay ingenieros, hay abogados, hay, es decir, profesionales, que no parece ser el sentido común, ¿no? Pero bueno, aparece fuertemente esta dimensión de una gran calificación de los repartidores y repartidoras. Entonces, tenemos una primera, yo lo que voy a presentar acá son estos primeros datos, no voy a presentar toda la encuesta porque me llevaría mucho tiempo, pero para que haya una foto, digamos, por lo menos una primera foto uruguaya de esta población, que entonces una población masculinizada, altamente calificada, adulta, inmigrante. Y bueno, el trabajo ocasional, ¿no? O sea, las empresas dicen, este es un trabajo ocasional, este es un trabajo que se toma y se deja cuando se necesita, se conectan cuando quieren y demás. Bueno, lo que demostramos con la encuesta es que no, en realidad. Le hicimos la pregunta si el trabajo en plataformas es su única o principal fuente de ingresos y respondieron que el 85,5% respondió que sí, es decir, que tiene ese trabajo como su principal fuente de ingreso. Bueno, lo que da cuenta de lo que venía diciendo hace un ratito. La otra es, trabajás cuando querés, ¿no? La encuesta también, le preguntamos si trabaja todos los días en la misma franja horaria, y el 75% respondió que sí, que trabaja en una misma franja horaria, que esto da cuenta, además, no solamente de que no trabajan cuando quieren, sino también el peso que tiene la gestión algorítmica en la determinación de la jornada laboral, como fue dicho aquí, ¿no? Entonces, bueno, los datos van dando cuenta, quizás en su manifestación, de un contenido que está bastante, bueno, que ya ha sido desarrollado por quienes hablaron antes que yo. Y finalmente, esta idea del privilegio de las 12 horas, que creo que se lo robé a Antunes, esta idea de este trabajo intermitente y demás, pero son los privilegiados de trabajar 12 horas, ¿no? El privilegio de la esclavitud, que lo que da cuenta acá es que, lo que dio la encuesta, es que se trabaja en promedio casi 60 horas semanales, ¿no? No puse otra gráfica, pero se trabaja 60 horas semanales los 7 días a la semana, ¿no? Entonces, bueno, cuando la ley quizás aquí de regulación, digamos, de la jornada laboral para comercio y servicios es de 48 horas semanales, o sea, estaría violando la propia ley de jornada laboral. Por lo tanto, quería presentar estas 2 o 3 cuestiones porque lo que tenemos, digamos, como desafíos, por eso le dije que iba a ser breve, iba a ir al punto, digamos. Yo creo que hay varios desafíos. Yo, para resumir, menciono 3. El primero, por supuesto, ha sido mencionado aquí, la regulación laboral, ¿no? Que por supuesto, cada país se encarga de su regulación específica nacional, pero habría que pensar en esta de la globalización del capital y la globalización de la resistencia, en regulaciones o la construcción de regulaciones desde el campo popular que tiendan a su internacionalización. En el caso uruguayo en particular, digamos, hay poca regulación. Sobre esta población no hay ninguna en particular. Sí sabemos que desde el Poder Ejecutivo hay una iniciativa, se está trabajando en una iniciativa que saldrá en las próximas semanas de regulación.
Y acá creo que es importante discutir en torno a cuál es la perspectiva de esta regulación. Hay mucha discusión atrás de esto. Si se regulan las condiciones de trabajo, ¿no?, que por supuesto sería un paso adelante, pero desde mi punto de vista insuficiente, porque en realidad con lo que hay que regular es la naturaleza del vínculo laboral. Es decir, si lo que se ha discutido aquí, si son trabajadores autónomos, si son trabajadores dependientes o subordinados, con eso es con lo que hay que discutir, que es con lo que se ha metido la regulación europea, la regulación española, de la Comisión Europea también, es decir, determinar que son trabajadores donde hay un vínculo laboral dependiente y por lo tanto garantizar los derechos laborales, ¿no?, asociados al trabajo, ¿no?, que lo que hacen estas empresas es evadir esa legislación laboral. Y esto es importante porque esta forma de trabajo no es solamente para estos 5.000 trabajadores que hay en Uruguay. 4.000, 5.000 trabajadores, tampoco tenemos el número claro porque no hay información pública, sino porque es una tendencia, creo que lo señaló Ludmila, es una tendencia que se expande al resto de la fuerza de trabajo uruguaya. Es decir, la tendencia a la precarización laboral, la tendencia a la informalización, esa tendencia se expande, lo comentaban hoy temprano las compañeras. No es solamente un problema de los repartidores, la tercerización, la precarización laboral, sino que es una tendencia que está adentro del pedido ya, y si salimos del mundo de las plataformas, es una tendencia que se expande a otros lados. Es decir, es el ideal del empresario de pagar la fuerza de trabajo cuando la requiere, ¿no? Ese es el ideal. Bueno, lo que implica toda una serie de cuestiones. Pero bueno, en este sentido, la regulación laboral es una cuestión central y de la cual nosotros queremos poner una discusión. De hecho, mañana, a las 10 de la mañana, vamos a tener un taller con Cristina que vamos a discutir la construcción o la co-construcción de una regulación laboral que garantice derechos, ¿no? O sea, cómo armar ese mapa con los sindicatos, con otros colectivos y demás. El otro desafío me parece que es importante, nosotros lo recogemos dentro de nuestra perspectiva en la encuesta, pero lo recogemos en una perspectiva más amplia, que es el desafío de co-investigar con las organizaciones colectivas de trabajadores. Es decir, nosotros intentamos no posicionarnos desde ningún pedestal, sino de trabajar colaborativamente con los colectivos de trabajadores y trabajadoras. Es decir, que hay un saber social de los trabajadores y las trabajadoras que es necesario ponerlo en juego, valorizarlo, por decirlo de buena manera, en función de objetivos comunes. Entonces, esta perspectiva, a veces con mucha dificultad, a veces con menos, me parece un desafío que lo mencionó Cristina también aquí, en cómo construyen ellos el Observatorio de Plataformas en Ecuador. Sé que en Argentina Julieta Haidar también trabajan en un centro que también trabaja muy pegado con esta forma de encarar los problemas y bueno, creo que es un desafío también en el sentido. Y finalmente, bueno, desafíos en el terreno teórico, ¿no? No me voy a extender sobre esto, pero bueno, comprender la mutación del trabajo por plataforma desde una mirada latinoamericana. Es decir, creo que esta mesa y todos los debates que hemos tenido hoy dan cuenta de que no podemos abordar el problema ni desde Uruguay solamente, ni de Argentina, ni de Brasil, sino que la unidad de análisis, por decirlo así, es mucho más amplia y creo que estos encuentros, estos debates, nos deberían servir para caminar en este sentido, ¿no? Para construir una red de investigadores, construir una red de investigadores y colectivos que pensemos conjuntamente estos problemas, que discutamos, como decía Julieta, dimensiones comunes, preguntas, y que nos ayuden, digamos, a avanzar en un terreno colectivo mucho más amplio. Y finalmente, bueno, más allá de la plataforma, ¿no? Porque podemos discutir la regulación, podemos discutir lo urgente, pero ¿qué hacemos con el núcleo de la cosa? Es decir, bueno, Julieta decía, esto es un fenómeno en expansión, y lo que podemos es contener. Bueno, pongamos en discusión,
¿no? Ponemos en discusión si podemos pensar otras alternativas, ¿no? Entonces, en realidad, dejo la pregunta, ¿cómo pensamos el problema más allá de las plataformas capitalistas como están hoy planteadas? Así que, muchas gracias, disculpe si me extendí, y bueno, abrimos el debate. Bueno, sé que estamos un poco cansados de la jornada, pero vamos a abrir un pequeño espacio de intercambio, así que si tienen preguntas, comentarios, es el momento. Bueno, entonces vamos a agradecer a las invitadas, a Julieta y a Ludmila, que están vía Zoom. Ha sido un placer tenerlas aquí. Como le dije a Cristina, esperemos seguir encontrándonos para seguir pensando en conjunto estos problemas. Y eso mismo, mañana vamos a continuar con las jornadas, a las 10 de la mañana tenemos un taller y mesas centrales en la tarde, así que están más que invitados e invitadas. Y bueno, vamos a finalizar el día de hoy.